porque eso te va a hacer perfecto delante de Dios, porque así de perfecto es tu Dios, que hace que su sol salga sobre buenos y salga sobre malos. Entonces este mensaje de Jesucristo, el bendito Salvador, primeramente para los judíos, es hermoso, porque trata de que todo judío cumpla el propósito de Dios cuando lo llevó al pie del monte de Sinaí, para que sean santos y perfectos. Y para toda la humanidad, para que se cumpla el propósito de Dios, para aquel hombre que hizo desde el principio, porque desde el principio Dios hizo al hombre perfecto, a su imagen y a su semejanza. Y yo sostengo y digo, todos los niños que siguen naciendo, nacen a la imagen y a la semejanza de Dios. Todos traen el reflejo de Dios, porque en un niño no hay ninguna maldad. La maldad impera en el hombre cuando empezamos a tener todas las pasiones de la carne. Cuando viene todo ese pensamiento malvado, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, banqueteos, adulterios, necios, desleales, desobedientes con los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso precisamente es lo que va. Entonces el sacrificio de Jesucristo, el bendito Salvador, viene a ser estéril. No sirvió para nada. Si no lo entendemos, si no cambiamos, si no vamos a ser, por lo menos a la imagen y a la semejanza de Cristo, porque el apóstol Pablo escribió y dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Cristo es la perfección humana que estuvo sobre la tierra y que nos enseñó exactamente cómo deberíamos de ser. ¿No es así, hermanos? Amén. Pues hermanos, este ha sido la plática, la conferencia, y nuestro hermano ministro tiene la palabra para recibir de ustedes todas las preguntas que se hayan formulado sobre el tema del cual se acaba de hablar. Hermanos, pues muchas gracias por su atención. La verdad es que a mí me toca, como acompañamos a mí, a los hermanos que estamos en México, escuchar a nuestro hermano muchas veces. Y la verdad es que podríamos decir nosotros, esta ya la sabemos. No, hermanos, créanme que a veces escucharla de nuevo nos abre a nosotros un panorama, y hablo de nosotros los que ya lo hemos escuchado, muy amplio, ¿no? Hoy me llena de, mi corazón brinca de alegría porque escuchar al hermano nuevamente y ser tan claro en estos conceptos a nosotros que somos sus discípulos, pues aprendemos de él y nos llena. Yo espero que la plática para ustedes lleve uno o mucho conocimiento, no sé de ustedes, ¿verdad? Pero aunque sea un granito de conocimiento de hoy, va a servir la pena haberse desviado un poquito de su camino y estar en este lugar. Entonces, yo espero de ustedes preguntas. Tampoco crean que si no preguntan yo les pregunto. No. Ustedes, ¿qué dudas, qué preguntas tienen? Les puedo tocar ciertos temas muy trascendentales. El hermano habló del documento Nostra Aetate. A lo mejor se requiere una conferencia de varias horas para explicar todo eso. Él lo mencionó como las partes importantes. Juan Pablo II fue un político grande, entre los grandes, de los mejores papas que ha tenido la Iglesia Católica, que permitió hacer la apertura. Y yo creo que él, con todos los de Vaticano, digamos, a cierto nivel, están conscientes, pero de ahí para abajo, la población católica y la población de ciertos sacerdotes todavía no alcanzan a entender la grandeza de ese documento. ¿Dónde está su grandeza? En que antes de ese documento, todo el mundo condenaba al pueblo judío porque había matado a Jesucristo. Y ustedes vayan a cualquier ciudad, pueblo o barrio, van a decir, los culpables de la muerte de Jesucristo son los judíos, mátenlos. ¿Sí? Y nadie ha leído ese documento donde dice, no, ¿saben qué? Dijo Juan Pablo II 100 veces, no, 99, ¿verdad? 99 veces he pedido perdón al pueblo judío porque estábamos equivocados. Para que un papa dijera eso, es tremendo. ¿Sí? Hermana, ¿tiene usted una pregunta? Dígame, hermano. Nuestro hermano la va a responder, yo nada más la desordeno. Mire, hermano, yo he tenido, ahora sí que, una duda. Sí. Dice, a ver, me la puede... Adelante, claro que sí. Contestar. Por ejemplo, yo estaba recién bautizada y yo oía que me decían en mi oído, eterno. Y yo decía, pues, ¿qué es eterno? ¿No? Pues me venían y me decían aquí en el oído. Yo estaba recién, ¿cómo se llama? Recién bautizada. Y yo decía, ¿qué cosas? Que me dijeron como 2 veces o 3 veces aquí en mi oído. Y decían eterno, como que algo que se me quería que y yo estaba recién, ¿cómo se llama?
bautizada. Y yo no sé por qué oía esas palabras que le decían aquí en México. No sé qué será. A ver si el hermano nos tiene algún comentario sobre esto, puntual. Bien, amados hermanos, pues eterno es vamos a decir, es un adjetivo calificativo que solamente pertenece a Dios, porque no hay ninguna cosa que sea eterna más que Dios. ¿Y qué es eterno? Eterno es algo que no tiene ni principio ni fin, que ha existido siempre. La eternidad es precisamente esa parte pues vamos a decir, ni siquiera se podría mencionar del tiempo, porque no teniendo principio ni teniendo fin no es tiempo, no se puede medir, ¿verdad? O sea, es exacta, el único eterno, inclusive ni siquiera Jesucristo es eterno, aunque muchos tratan de decir que lo sea, no, porque Él es el principio de la creación de Dios. Sí, Jesucristo es antes de todas las cosas, no existe nada antes de Él. En la visión cabalística se dice que el Eterno, como una luz, existía en el principio y que no tiene Dios con qué compartir la luz, hizo la primera vasija, lo que nosotros entendemos que es Jesucristo, para compartir el Eterno, la luz, con esa primera vasija que es el Hijo de Dios. Entonces, el Eterno es lo que no tiene ni principio ni fin. Y el único que no tiene principio ni fin es precisamente el Dios de Israel. No tiene principio ni fin. Y lo dice inclusive en la epístola del apóstol Pablo, me parece que es a Timoteo, en el capítulo 6 de 1 Timoteo, me parece que es ahí o en Efesios, donde dice que a su tiempo Jesucristo mostrará al solo Dios de dioses, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres puede ver jamás, y que no tiene principio ni tiene fin. Eso es exactamente. Y si usted lo oía, era precisamente para que usted entendiera esa dimensión del Dios en el que usted había creído, que es eterno, que no tiene ni principio ni tiene fin. Ahora bien, todas las personas que no son bautizadas o que no han aceptado a Señor Jesucristo, que no han dado ese paso al bautismo, pues podría decirse que no pertenecen a Dios, que están en ese proceso de cambio, en ese proceso de gestación. Las que ya son bautizadas han dado ese paso, ese compromiso, ya son de Dios, y eso al enemigo no le gusta, ¿sí? Al enemigo siempre va a estar peleando por todas las personas que se quieren bautizar o son bautizadas, porque son arrebatadas, ya son de Dios, ya son naturales. Bien, dice el folleto, Jesús nos une o nos va a separar. ¿Qué va a hacer Jesús al final de cuentas? Jesús es unidad, es una verdad. Nosotros queremos sembrar en ustedes quizás el compromiso o el deseo de quizás escuchar una conferencia más. Nuestro hermano ministro podrá venir en el futuro y hay otras conferencias que él da, por ejemplo, ¿por qué las religiones cristianas han generado varias y separadas? Porque hay unas que dicen, el pueblo de Israel para ellos ha sido el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y los cristianos nuevos ya nada que ver con eso, no es cierto, no se crean. La explicación del hermano ministro ha dado esto. La doctrina del Señor Jesucristo es el mensaje que da Pablo: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Cuál es la invitación que debemos de seguir? El cumplimiento. ¿Qué mencionó él? De los mandamientos. Entonces hay otros temas más adelante: la ley y la gracia, la teología judío-cristiana. ¿Cuál es la verdadera doctrina que debe de seguir un cristiano? ¿Cuál es la verdadera doctrina que debe de seguir un judío? Y ellos, con el respeto que tienen, la llevan perfectamente. Entonces, ¿cuál es la que debe de servir un gentil, un cristiano? ¿Qué es lo que tiene que hacer que el Señor Jesucristo le dé? Entonces, para eso tenemos varias. Sí, hermana, ¿tiene usted una respuesta? Yo tengo dos preguntas. Adelante, hermana. O sea, llegué tarde, ¿no? No, porque, a mí me encanta la forma en que expone la palabra. Oí un poquito así cuando hablaba de que a veces, de los valores, ¿no? Cuando los padres respecto al padre. Sí. Por ejemplo, yo estaba un poco preocupada porque veo como que los valores se están perdiendo aún en los que somos cristianos. O sea, ya no le estamos dando la importancia de vida a eso que es tan importante, y que esos valores fueron tomados de los principios que están establecidos en la palabra. Amén. Entonces, yo veo pues como que hemos dejado esas sendas antiguas que el Señor a veces nos va a decir: volveos, pregunten por las sendas antiguas. Así es. Y a veces no nos sentamos a decir a nuestros hijos: mira el respeto,
están grandes así, hay esperanza de que tus hijos te empiecen a respetar ya grandes, que tú les mandes algo y que les digas, oye hijo, obedéceme, y que digan, no, luego no quiero hacerlo, y te lo dicen directo en tu cara, sabes que no lo voy a hacer. O sea, y ya no hay, como usted decía, los padres, la gratitud de los padres, también eso de que con tu madre anciana, esa gratitud, ¿no? De que ella vio por ti y todo eso. O sea, ya hasta aún a mí pues me preocupa que en los cristianos lo estamos perdiendo. O sea, es tiempo todavía, ya es tarde, o sea, porque o sea, a lo mejor no se inculcó desde pequeño, es tarde. Y la otra es la promesa que está en el Nuevo Testamento, dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, tenemos que tener paciencia cuando algunos de nuestros hijos no están en el camino, o sea, o ya decir, ya no va a ser, esta promesa es aún, o sea, ya quiero que se haga, o sea, eso, es aún. La primera respuesta es afirmativa. Sí hay esperanza. Para todos hay esperanza. Dice la Sagrada Escritura que todo el que vive, ¿sí?, tiene esperanza. Lo que no hay esperanza es para el que ya se murió. Ese ya no tiene ninguna esperanza. El problema para los hijos, en este caso, anoche pasaron un programa muy interesante. Yo no sé si alguno de ustedes lo vio. Hay un programa en el canal 13 al final del sábado, pasa de las 12 de la noche a la 1 de la mañana, con una señora que se llama Lolita de la Vega, ¿sí? Y el programa de anoche hablaban, el programa se nombraba niñas madres. O sea, ¿qué pasa cuando una niña de 11, de 12, de 13 años no sale con que ya está embarazada, ¿verdad? Y entonces hablaban ahí de algo que yo alguna vez comenté, ¿no? Yo les decía, miren, en la televisión también nos enseñaron una vez que venía una corriente en un río, y a la orilla del río estaba una casa, y el río se la llevó, ¿no? Cuando en los niños, en las niñas, en los jovencitos, viene el deseo sexual, es exactamente igual como un río. Es una fuerza terrible que pocos pueden detener, ¿no? Pero precisamente ahí es donde radica lo que, inclusive hay un texto de la Sagrada Escritura que dice que estas cosas, es el capítulo 6 de Deuteronomio, dice que de estas cosas hay que hablarle a los hijos al acostarse, al levantarse, al andar en el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Que la sepan, que entiendan. Pero independientemente de eso, también hay que hablar de la responsabilidad que cada una de las personas tiene cuando hace los actos, ¿no? Si una niña va a salir embarazada, pues tiene que tener la idea de que al salir embarazada va a cargar con la obligación de tener un niño y de criar al niño, porque no va a salir embarazada la niña y le va a llevar al niño, ¿sí? O el niño no va a embarazar a una niña y va a querer que su papá mantenga al niño y mantenga a la niña, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces, el problema radica fundamentalmente en que no hay precisamente esas direcciones, ¿no? Yo le voy a decir a usted de mi aspecto personal, y aquí está mi hijo para que lo corrobore, ¿no? Yo no empecé con esta formación. Yo era igual que cualquiera, ¿sí? Igualito. Precisamente cuando yo conocí esto, y yo le pregunto a mi hijo, ¿qué hubiera pasado de ustedes, hijos, si yo hubiera seguido como iba? No, vamos, quién sabe dónde anduviéramos. A lo mejor yo mismo, pues por la vida que llevaba, pues a lo mejor ya mi vida tuviera. La vida religiosa me ha dado a mí la oportunidad de tener disciplina en el comer, en el andar, en el beber, en todo. Y eso pues ya me ha llevado a tener un poquito. Ahorita ando mal porque ya les platicé a ustedes la vez pasada que tuve un accidente, me caí y me lastimé en la onceava y doceava lumbar, ¿no? Pero sí, no hay el más anciano, el más niño, nada. Todos tenemos la oportunidad porque ahí están los brazos del Señor esperándonos.
El chiste es que nosotros queramos. Pero tenemos que advertirle a los hijos lo que decíamos, lo que dijo Moisés: mira, pongo delante de ti la vida y la muerte, no te escoges. Mira, hijo, si lo escoges por este lado, vas a sufrir, te va a pasar esto y esto y esto. Pero ¿qué pasa si usted no tiene carácter? ¿Verdad? Hablábamos nosotros en alguna ocasión, decíamos las madres guadalupanas, ¿sí? Cuando alguien llega delante de la Virgencita y confiesa todo lo que ha hecho, entonces parece que la Virgen le contesta, le dice: no te preocupes, y la papá se la llena de amor y sale ya de la basílica así, toda confortada y todo, y le sigue con el otro y el otro, y siempre tienen esa situación. Entonces, una madre guadalupana en la vida real, cuando el niño o la niña cometen alguna situación y se la tolera, sigue cometiéndola, ¿no? Pero si desde el primer momento, en cualquier circunstancia, se ponen reglas, se da el castigo oportuno, lo que sea, pues tienen que entender, tienen que aprender, tienen que enderezar, ¿no? Pero cuando todos se los perdonan y cuando todos, entonces no tienen ninguna, decía el hermano ministro, las necesidades que se va usted a crear. Si la joven se crea sus propias necesidades y tiene que hacerle frente a ellas, pues sabe que tiene que ser responsable, ¿verdad? Pero cuando todos se lo dan, cuando todos se lo permiten y cuando todos se lo perdonan, ¿cuál es el problema? Así hay inclusive doctrinas, formas de... Lo que usted decía, ¿sí? Cree en Cristo tú y tu casa. Hombre, pues dice un texto de la Biblia, si hasta los demonios creen en Cristo en tú y tu casa, pues yo creo, ¿verdad? Ah, sí, pero nada más que resulta de que ahí hay otra pregunta. ¿Cree en Cristo en tú y tu casa? ¿Cómo? ¿Cómo debe ser aquel que dice que cree en Cristo? Porque el que cree en Cristo tiene que andar como Cristo anduvo, ¿verdad? ¿Y cómo anduvo Cristo? Si era un modelo de perfección, ¿verdad? Entonces no puedes decir tú que crees en Cristo y llevas una vida incorrecta, inmoral, ¿verdad? Entonces hay que ver exactamente, sí hay, pero hay que, y luego el primer ejemplo para que los hijos, para que la familia vaya dentro de la rectitud, el primer ejemplo somos nosotros, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios que me llamó por este camino y tengo 5 hijos. Mis 3 hijos, el que está aquí presente, otro que se llama Israel, los 2 son ministros conjuntamente conmigo. El más joven es diácono. Y mis 2 hijas también están dentro de la iglesia. Y yo les platicaba la vez pasada a todos los oyentes, ¿no? Escribí un pequeño cuadernito que se llama El Zócalo Israel. Y ahí les narro cómo yo llegué en 1950 al Zócalo, cuando yo era niño de la calle, que vendía chicles y paletas y periódicos y cosas así por el estilo. ¿Cómo ese niño de la calle llegó a estar? Porque ahí lo narro, cómo llegó a estar en las murallas de Jerusalén, en el muro de los lamentos. ¿Por qué hice una carrera que me llevó de ser obrero de salario mínimo a los niveles gerenciales? ¿Por qué mis hijos, después de mí, mis 3 hijos, como decía mi hijo, mis 3 hijos son ingenieros, ¿sí? Tienen trabajan también a niveles gerenciales y son, pues vamos a decir, elaboran sistemas, etcétera, etcétera. Y mis hijas son abogadas. Mi hija más pequeña trabaja en la Procuraduría en el Distrito Federal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por eso. Porque Dios me dio una forma de ser y de vivir diferente a la que llevaba. Pero si hubiera llevado la misma forma de vida, quién sabe dónde estarían ahorita mis hijos y qué sería de mis hijas. Entonces yo creo que lo fundamental, lo principal es el ejemplo y el consejo. Mira, fíjate, te va a pasar esto y esto y esto. Y no porque yo te lo desee, ¿no? Sino simplemente porque es tan natural, ¿verdad? Cuando dice la Sagrada Escritura que el que oye la voz de Dios para hacer su voluntad, Dios le da larga vida, pues sí. Si usted no fuma, no toma, no tiene exceso, claro, tiene que tener más vida. Pero si usted es un individuo que toma, fuma, tiene excesos, etcétera, pues claro, tiene usted que vivir menos y al ratito está usted cagando de un montón de enfermedades. Eso es tan lógico, ¿verdad? Entonces, el consejo son 2, ¿sí? El ejemplo y el consejo.
Yo he ido a algunas conferencias de los He escuchado esta conferencia que me permite tener una mayor claridad en el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Y por otro lado también pues bendecir sus vidas, ¿verdad? Por supuesto. Agradecerle a Marta que me haya invitado y a esta iglesia que me haya recibido. Lo que sí bien es cierto, de acuerdo a la palabra de Dios, que es algo que yo creo que a muchos nos duele, es muy doloroso y que lo vemos todos los días en las noticias, es lo que sigue sufriendo y viviendo el pueblo de Dios. El Holocausto, precisamente hace 2 días vi una película que no me gusta verlas, de cómo los judíos justamente es una parte, porque hay muchas partes, ¿verdad? En una de esas partes están educando a los hijos de los nazis y tienen un libro especial, es una educación especial donde dice, es que el judío es malo, es esto, y lo educan así, ¿no? De tal manera que sus generaciones vayan con ese conocimiento señalando y calificando al pueblo judío, por eso tanta situación contra ellos, y ver actualmente cómo el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, sigue viviendo y que es noticia, ¿verdad? Pasan una noticia y se van a Palestina y se van con los judíos y hoy esto y hoy lo otro, y verlo día con día, y que ahora nosotros, que es donde yo quiero llegar y donde me ofrecieron me dieron este volante, y habla justamente de ambos, ¿no? De los judíos y de nosotros los gentiles, y que también el pueblo de Dios, ahora amén digo, el pueblo de Dios, aún aquellos escogidos por Él, y nosotros que por gracia somos también sus hijos, igualmente padecemos, pero hoy dijo algo muy acertado, y que yo creo que esto en el pueblo de Dios, todos los días nos amanecemos con ese ánimo, esa fortaleza que Dios nos da, el permanecer en Jesús, en buscarlo y en creer en Él, en que un día habrá una situación diferente para todos, y que algunos la vivimos porque tenemos respuesta de parte de Dios. Amén. Y que Dios es un Dios que cumple sus promesas, y yo mucho lo he dicho, nosotros los cristianos, si quieren verlo así, como se nos denomina, ¿verdad? Somos hombres y mujeres que todos los días nos levantamos creyendo en las promesas cumplidas de Dios viviente. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Esa es mi emoción en mi corazón, mi dolor tal vez, y expresarlo, de lo que vemos día con día. Lo que usted decía, hermana, precisamente en 1933, o un poquito antes de 33, escribió Adolfo Hitler un libro que se llama Mein Kampf, en alemán, que quiere decir mi lucha. Y él ahí en su libro explicaba exactamente lo que usted decía. Ya un poquito antes de Hitler en Rusia, se había escrito otro libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, donde se hablaba precisamente que los judíos tenían una política en la que ellos se querían hacer o se iban a ser los dueños de toda la riqueza del mundo y de todo el mundo. ¿Sí? Era una mentira, una blasfemia. Pero hoy día, cuando usted ve la educación que se le da a los niños palestinos, ¿sí? Los niños palestinos crecen desde pequeñitos con un odio terrible porque entienden que son los enemigos, ¿no? No hay, ni siquiera existe una verdadera... Esto ya lo di en una conferencia anterior, algunos de los que estuvieron aquí lo recordarán, porque di una conferencia del problema árabe-palestino, judío-palestino. Y yo les decía precisamente que no es ni siquiera los palestinos los que tienen el problema con Israel, sino es un conjunto de naciones árabes unidas que tienen como pelele a los palestinos, ¿verdad?, para provocar al pueblo de Israel para que se cumpla no lo que los palestinos en el último de los casos querían, sino lo que quieren precisamente los árabes. Y muy afortunadamente encontré aquí, afortunadamente porque lo encontré, pero muy lamentable porque así es, encontré lo que dice el Salmo 83 respecto de esa situación.
Déjeme ver si está aquí. Se lo leo. 77, 70. Cántico y salmo de Asaf. Oh Dios, ¿quién hay semejante a ti? No estés así en silencio. No te contengas, Dios mío. Ya ves cuánto ruido meten tus enemigos y cómo andan con la cabeza erguida los que te aborrecen. Urdieron contra tu pueblo malvados designios y han maquinado contra tus santos. Venid, dijeron, y borremos a esa gente de la lista de las naciones y no quede más memoria del nombre de Israel. Por este motivo todos unánimes se han coligado a una y se han confederado contra ti, los pabellones de los filimeos, los ismaelitas, Moab, los agarenos, Gebal, Almón, Amaglet, los filisteos con los tirios, unióse también con ellos el asirio e hízole ser auxiliar de los hijos de Lot. Pero tú, Señor, haz con ellos lo que con los madianitas con Sísara, tú mismo lo que encamina en el terreno de Sison. Perecieron ellos en Endor, vinieron a parar y a hacer estiércol para la tierra. Trata a sus caudillos como a Ored, como a Sed, como a Sebes, como a Salmana, todos sus príncipes, los cuales han dicho, apoderémonos del santuario de Dios como heredad que nos pertenece. A lo mejor esta última partecita mucha gente no se entiende, pero ahí está. ¿Qué es lo que quieren? Quieren apoderarse de Jerusalén, ¿ya? Pero no son ni siquiera los palestinos. A Jerusalén no lo quieren los palestinos, Jerusalén lo quieren los jordanos, los que están en Jordania a un lado del río Jordán. Entonces, pero como dice aquí, son los pabellones de todas las naciones árabes las que en el último de los casos, si los palestinos lograran, como es muy fácil hacerlo, si lograran la paz con Israel les conviene, porque a los palestinos Israel les daría trabajo, les daría agua, les daría alimento, les daría medicamentos, les daría salud, les daría cantidad de cosas, y ellos lo quieren. Yo tengo una experiencia muy hermosa, porque cuando estuve yo en Israel, debo decirles a ustedes que algunas de las ciudades